Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a la semiología de la glándula tiroides, a la evaluación y el diagnóstico de los pacientes con bocio y a la evaluación y el diagnóstico de los pacientes con nódulos tiroideos. Comenzamos con un rápido repaso anatómico. Ustedes recuerdan que la glándula tiroides tiene habitualmente dos lóbulos unidos por el istmo de la glándula tiroides. Se encuentra por debajo del cartílago tiroides y entre el cartílago tiroides y la glándula está el ligamento cricotiroideo medio y los músculos cricotiroideos. Por encima del cartílago tiroides la membrana tiroidea y luego el hueso hioides. Las relaciones anatómicas de la glándula tiroides con la laringe nos explican el porqué del ascenso de la glándula tiroides o cualquier estructura que esté adherida a ella cuando los pacientes degluten, lo cual lo veremos en las maniobras semiológicas. Siguiendo con este rápido repaso anatómico, la glándula tiroides normalmente se encuentra entonces en la cara, en la parte anterior del cuello, entre los dos haces externales de los músculos esternocleidomastoideos. Cuando se agranda y forma un bocio, del cual ya vamos a hablar, puede superar esos límites y aparecer por delante de esa capa muscular. En condiciones normales, o sea, con glándula de tamaño normal y sin nódulos, se puede llegar a ver y palpar la glándula tiroides dependiendo de las características anatómicas del cuello de los pacientes. En cuanto al examen físico referido a la glándula tiroides, el primer paso, que habitualmente se olvidan, siempre debe ser la inspección. Y la inspección, o sea, la observación del cuello del paciente, debe ser hecha con el observador por delante, o sea, mirando la cara anterior del cuello desde adelante, y es muy importante mirar también desde el costado, o sea, la inspección lateral del cuello. Justamente a veces la inspección lateral permite identificar agrandamiento de la glándula o la presencia de nódulos, a veces, como decía, con más sensibilidad, con más facilidad que la observación desde la cara anterior. Entonces, en la inspección tenemos que inspeccionar el cuello de ambos lados, fijarse en los reparos anatómicos. Los dos en general más salientes son el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, como se muestra en la foto, y los músculos esternocleidomastoides. Pero esto, claro, va a depender mucho de las características del cuello del paciente, si es un cuello corto, un cuello más largo, con mejor o no tan bien marcados los relieves musculares. Hay que entonces inspeccionar el cuello de ambos lados y de frente y luego hacer tragar saliva al paciente y observar si lo que se eleva es la tiroides o patología de la misma. Observar si hay presencia de cicatrices quirúrgicas, enrojecimiento de la piel o fijación a los planos profundos, si hay ingurgitación venosa, comprobar la posición de la tráquea, si está central, como normalmente ocurre, o está lateralizada, y observar la simetría o asimetría correspondiente a la proyección de los lóbulos tiroides. Cuando hacemos la inspección del cuello para investigar la presencia de patología tiroidea, no debemos olvidar tampoco de hacer la visualización, y también lo haremos después con la palpación, cuando el paciente deglute, para lo cual podemos pedir al paciente que degluta su propia saliva, lo cual suele ser bastante difícil porque hay que hacer varias degluciones para observar bien, así que lo mejor es decirle al paciente que ponga en su boca una cantidad de agua y la vaya tragando de a poco. Normalmente la tiroides o cualquier estructura que se adhiera a ella o cualquier patología de la glándula, cuando el paciente traga, cuando el paciente deglute, asciende. Como se ve, fíjense en las fotos,
antes de tragar y después de tragar, cómo esa masa que se ve en el cuello asciende. Por supuesto que esto hay que verlo en movimiento. Repito que la maniobra de observar con la deglución la cara anterior del tórax puede ser solo desde adelante o también desde el costado. También la vamos a aplicar cuando estemos palpando el cuello, en particular buscando patología tiroidea. Luego de la inspección, que repito, no debemos olvidar primero la inspección del cuello en la semiología de la tiroides, pasamos a la palpación. Fíjense que la palpación de la glándula nos permite identificar su tamaño, o sea, ver si hay o no la presencia de bocio, variaciones en su consistencia e irregularidades en su superficie, debido en general a nódulos palpables. Hay que tener en cuenta que la palpación sobreestima el tamaño de los bocios pequeños y subestima el de los bocios grandes, dicho en general. Y dicho también en general, la palpación de la tiroides tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad más baja de alrededor del 60%. Como dijimos, con la inspección y con la palpación de la tiroides podemos identificar agrandamientos, o sea, bocios, y o detectar nódulos tiroides, únicos o múltiples. Cuando palpamos nódulos tiroides, tenemos que tratar de identificar su tamaño, su consistencia, su posición, si está móvil o si está fijo a estructuras adyacentes, si es doloroso o hipersensible al tacto, y no debemos olvidarnos del examen de los ganglios linfáticos cervicales, sobre todo en el compartimento central y laterales, ya que cuando tenemos nódulos tiroides, veremos después, pueden ser malignos y puede haber extensión hacia los ganglios linfáticos regionales. Para la palpación de la glándula tiroides hay varias maniobras. Una de las más utilizadas es la llamada técnica o maniobra de Kerbein, donde el operador se ubica por detrás del paciente, coloca sus pulgares sobre la línea media a nivel de la sexta vértebra cervical, abrazamos el cuello y identificamos los reparos anatómicos, básicamente los músculos esternocleidomastoides, el cartílago tiroides, y por debajo con los dedos índice, medio y anular palpamos todas las estructuras de la línea media y cada lóbulo en especial con la mano homolateral. Hacemos tragar, deglutir al paciente, para lo cual le podemos haber dado primero agua que coloque en su boca, y tratamos de identificar la glándula y sus bordes, las características de lo que palpamos y la presencia de nódulos. Otra técnica es la técnica de Lahey, que fíjense, lo hacemos desde la parte anterior del paciente, donde se ubica el examinador, y hacemos cada lóbulo por separado. Fíjense que en este caso, en la foto, el pulgar derecho examina el borde anterior e interno del lóbulo izquierdo del paciente y los dedos restantes el borde posterior y externo. Lo importante de esta maniobra es que con la otra mano, con el pulgar de la otra mano, tratamos de desplazar la tráquea y el esternocleidomastoideo del otro lado para liberar un poco el lóbulo que queremos explorar. Luego pasamos a hacer lo mismo del lado contralateral. Otra técnica parecida a la anterior es la técnica del pulgar, que es también palpar ambos lóbulos tiroideos de ambos lados por separado, solo con el pulgar de la mano del operador. Y el resto de la mano sirve para fijar un poco el cuello y la cabeza del paciente. Puede completarse o complementarse esta maniobra como en la anterior, tratando de desplazar un poco la tráquea y el esternocleidomastoideo. Y esta forma, este desplazamiento sirve también, como dice ahí, para facilitar la punción, aspiración, es con aguja fina, que es lo que quiere decir PAF, que veremos más tarde, que es una técnica muy utilizada en la evaluación diagnóstica de los nódulos tiroides.
Acá vemos nuevamente la primera técnica que habíamos reseñado, que es ubicándose el observador, el médico, por detrás del paciente y usando una maniobra bimanual, tratando de palpar detalladamente un lado de la tiroides y luego el otro lado. Y fíjese que también hay una técnica bimanual del pulgar, pero en este caso de los dos pulgares, tratando de identificar ambos lóbulos tiroides desde la parte anterior del paciente. Para la semiología de la glándula tiroides, además de la inspección y de la palpación, debemos proceder a la auscultación, sobre todo cuando encontramos un agrandamiento o un nódulo o varios nódulos en la glándula. Porque podemos llegar a auscultar un soplo. Si auscultamos un soplo sistólico o continuo sobre la glándula tiroides, en general estamos hablando de una glándula hipervascularizada y lo habitual es que se trate de un hipertiroidismo, seguramente por enfermedad de Graves. Pero hay que tener cuidado porque muchas veces auscultamos soplos en el cuello y en realidad no son de la tiroides, sino son transmitidos básicamente por patología de las carótidas, en particular en personas después de los 50-60 años que pueden tener o lesiones carotídeas con obstrucciones parciales o tortuosidad de la carótida que transmite soplos en la zona del cuello. ¿Qué es un bocio? Por definición, bocio es el agrandamiento de la glándula tiroides de cualquier causa y de diversas naturalezas, y no hace referencia a la función tiroidea. O sea, que hay pacientes que tienen bocios y son eutiroideos, otros que son hipotiroideos y otros que son hipertiroideos. A su vez, hay bocios que son difusos, o sea, toda la glándula está difusamente agrandada, y otros que son nodulares, que un nódulo o varios nódulos agrandan una parte de la tiroides. Hay nódulos solitarios de distintos tamaños, hay bocios multinodulares y hay la posibilidad incluso de la combinación, que el paciente tenga un bocio difuso y además tenga un nódulo en alguna parte de la tiroides. Las formas de presentación del bocio son variables. Es muy frecuente que sea asintomático y por décadas o en forma permanente. Puede ser diagnosticado por el médico durante un examen clínico, que como sabemos siempre tiene que ser completo, o puede tener manifestaciones clínicas que a su vez pueden estar relacionadas con el tamaño y el crecimiento. El paciente puede resultarle molesto desde el punto de vista cosmético o puede notar que está creciendo o puede tener manifestaciones por compresión de estructuras vecinas y además, por supuesto, puede manifestarse clínicamente por anormalidad de la función tiroidea, ya sea hipertiroidismo o hipotiroidismo. Acá vemos recopiladas algunas manifestaciones clínicas no vinculadas a trastornos de la función tiroidea, sino más bien a sus efectos compresivos, que fíjense, puede ser sobre las venas, puede ocasionar alguna trombosis de la vena cava superior, sobre todo cuando hay bocios intratorácicos o una trombosis del miembro superior. Las compresiones traqueales pueden ocasionar disnea, tos, ronquera, estridor, y hasta puede provocar, si el crecimiento es muy agudo y rápido, en algunas formas tumorales, obstrucción con distrés respiratoria. Más raramente puede dar quilotórax, síndrome de robo carotidio ocasionado por la tiroides o accidentes cerebrovasculares por compresión de la carótida. Puede dar compresión del esófago, dando disfagia progresiva o disglusia, y hasta puede llegar a la afagia. Raramente causa varices esofágicas. Y puede comprimir los nervios anatómicamente cercanos, como el nervio laringio recurrente, y dar parálisis de cuerdas vocales, generalmente de un lado, dando las características voz bitonal, a veces bilateral. Puede dar un síndrome de Klovener-Horner,
Acuérdense, miosis en oftalmia y disminución de la hendidura palpebral por lesión del simpático cervical. Y menos frecuentemente puede dar lesión del nervio frénico y parálisis diafragmática. La disnea de esfuerzo es un síntoma bastante frecuente, pero fíjense, como dijimos antes, que un porcentaje importante, quizá infravalorado en este dato que figura acá de 10 a 35%, un porcentaje importante de los pacientes con bocio son asintomáticos. Yendo a los tipos de bocio y sus causas, son muy frecuentes los llamados bocios simples, que es el simple agrandamiento de la tiroides con función normal y anticuerpos negativos. En algunos casos puede deberse a deficiencia de yodo, sobre todo en zonas donde hay deficiencia de este mineral. Otra causa frecuente de bocio difuso es la tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo del adulto. La enfermedad de Graves y Basedow, causa más frecuente de hipertiroidismo, sobre todo en pacientes jóvenes. La tiroiditis subaguda, donde tiene la característica, además de agrandar la tiroides en general en forma leve a moderada, que es espontáneamente dolorosa la tiroides, y más aún cuando uno palpa al paciente. La tiroiditis subaguda, como veremos, es bastante frecuente en su presentación. Como dijimos, el déficit de yodo o algunas sustancias o medicaciones que son bociógenas pueden dar bocios leves, moderados o grandes. Y bueno, en niños se puede ver bocio en el hipotiroidismo congénito en sus estadios iniciales. Bueno, en este cuadro tomado del UpToDate vemos las causas un poco más detalladas de bocio en adultos. Fíjense que hay unas cuantas. Se incluyen acá, en los bocios, la presencia de quistes o nódulos tiroides o tumores tiroides benignos o malignos, así como algunas enfermedades infiltrativas de la tiroides. Vemos en esta imagen de esta señora un cuello, parece uniformemente agrandado en su parte anterior. Esto podría estar causado por otras causas que no sea la tiroides, pero seguramente es un bocio de tamaño considerable. No parecen verse nódulos a la inspección. Seguramente si hacemos deglutir a la paciente veremos que toda esta parte anterior del cuello asciende, y por supuesto la palpación completará los detalles semiológicos. Fíjense en este caso este hombre, que es una persona delgada, con cuello largo, los músculos relativamente bien marcados, bien marcado el cartílago tiroides, y se puede observar que por dentro y algo por detrás de los haces externales del esternocleidomastoideo se adivina la forma de la glándula tiroides, sus dos lóbulos y el istmo. Nuevamente, si hacemos deglutir este paciente, seguramente veremos que toda esta formación en la parte inferior del cuello asciende con la deglución. En esta otra foto vemos seguramente que se trata de una persona mayor. Fíjense que ya la anatomía del cuello, visto desde la parte anterior, está bastante alterada y asimétrica por la presencia de una protrusión en la parte bien baja, un poco mayor hacia el lado izquierdo de la paciente, que bueno, para comprobar que esto sea tiroides, tenemos que, desde el punto de vista semiológico, hacer deglutir a la paciente, observar si esta estructura asciende y, por supuesto, completar con la palpación, que a su vez debe ser complementada también con la maniobra de la deglución. Probablemente esto se trate de un bocio multinodular, porque fíjense que la protrusión parece apreciarse en la foto que tiene distintas partes más protruyentes que otras. Fíjense estos otros casos. A la izquierda también un cuello delgado, largo, donde se ve una clara formación del lado derecho por dentro del haz external
del lado derecho del esternocleidomastoideo, que parece ser un nódulo tiroideo formando parte de un bocio. La imagen de la derecha ya vemos una voluminosa formación que se puede medir, como se está haciendo ahí, con 1 centímetro, sobre todo para el control posterior, probablemente de un bocio difuso o tal vez multinodular, lo cual hay que determinarlo con la palpación y eventuales exámenes complementarios. Una maniobra semiológica que tenemos que conocer es la maniobra o signo de Pemberton. Fíjense que lo describió Pemberton en 1946, que es un signo que se ve en el llamado bocio sumergido o bocio intratorácico. Consiste en hacerle elevar los dos brazos por encima de la cabeza al paciente por alrededor de 1 o 2 minutos y observar si se ingurgitan las yugulares o si se presenta un eritema y abotagamiento facial, como se ve en la maniobra realizada en este hombre en posición de reposo en la A1 y en la foto rotulada como A2 con los brazos levantados. La señora que tiene su foto rotulada como B no está haciendo la maniobra de Pemberton, pero se ve en el cuello seguramente un bocio multinodular y fíjense la circulación colateral venosa que se ve en la cara anterior y superior del hemitórax derecho y la ingurgitación yugular en el cuello que se ve de los dos lados. Fíjense que la yugular izquierda también está ingurgitada por compresión venosa de un bocio multinodular de tamaño considerable. Entonces, esta maniobra de Pemberton es la elevación de los miembros superiores, se puede observar la rubicundez facial, la irritación venosa o a veces dificultad respiratoria e incluso, más raramente, puede desencadenar síncope al disminuir el diámetro intratorácico. Como dijimos, es útil en los bocios de tamaño importante de ubicación retroesternal, o sea, intratorácicos. Nuevamente el signo de Pemberton, fíjense en este señor, la foto de la izquierda, está con los brazos hacia abajo, en la foto de la derecha, haciendo la maniobra, se ve cómo aparece el enrojecimiento y el abotagamiento facial y del cuello. Hay algunas estructuras o formas del cuello que pueden simular ser bocio y no serlo. Algunos lo denominan pseudobocio. Fíjense en la pintura que está a la izquierda. Es una pintura de un pintor que tal vez alguno de ustedes conozca, por lo menos de nombre, que se llamaba Modigliani, que se caracterizaba porque sus personajes tenían estos cuellos muy largos con aumento de la lordosis. Eso hacía que protruyera un poco la parte anterior del cuello y simulara que el paciente podría tener bocio, sobre todo mirado desde el costado. Bueno, esto trasladado a la semiología de la tiroides se le llama cuello tipo Modigliani o síndrome de Modigliani y puede ser un falso positivo del diagnóstico semiológico del bocio. Obviamente hay personas con cuello largo que entran en esta descripción, pero no tanto como los cuellos que dibujaba o pintaba Modigliani. Fíjense en las fotos de la derecha, la de arriba, se ve que por encima del hueco supraesternal hay una pequeña protrusión que podríamos pensar que es bocio, pero es con relativa frecuencia y sobre todo en mujeres, pero también puede ser en varones, puede haber la presencia de lo que se llama almohadilla cervical anterior, que es de grasa, y localizada en esa zona se confunde con el bocio. La palpación de la misma y la maniobra de eglusión aclaran seguramente que no se trata de bocio. Y en la foto de abajo, fíjense, una señora mayor, donde también tiene una protrusión en el cuello hacia abajo, ya parece ser bastante más
claro, mirando la foto, que probablemente se trate de acumulación de grasa, pero podría tener las dos cosas. Podría tener una acumulación de grasa por debajo de la mandíbula, en este caso un poco más bajo, lo que vulgarmente se llama papada, y tener además agrandamiento de la glándula tiroides. Pero bueno, la almohadilla cervical anterior de grasa, como la foto de arriba, ubicada bien localizada en la zona anatómica de la tiroides, por delante en realidad, o que sea más alta o que abarque todo el cuello, unido a flacidez de los tejidos blandos, puede en la inspección y a veces también en la palpación simular el que el paciente tiene bocio. Otra situación bastante frecuente, sobre todo en niños y en personas jóvenes, que simulan patología de la tiroides, es la presencia de un quiste tirogloso de restos embrionarios. Fíjense en la foto del paciente cómo se ve una imagen redondeada, en este caso central. Habitualmente los quistes tiroglosos se ubican en la línea media, o sea, cuando uno ve una formación de este tipo bien redondeada en la línea media, pensar siempre en la posibilidad de quiste tirogloso. Fíjense abajo se ven cortes tomográficos, axiales y sagitales de esta imagen, como claramente se ve que son imágenes quísticas y que no dependen de la tiroides. No es patología tiroides, sino un quiste tirogloso, habitualmente de resolución quirúrgica. Luego de la semiología, en cuanto a la inspección y la palpación, vamos a ver algunos estudios complementarios que pueden demostrar el agrandamiento de la tiroides. Fíjense en esta placa simple de tórax, se ve un ensanchamiento del mediastino anterior, está señalado su borde izquierdo por la flecha, y si prestan atención, se ve, donde termina la flecha, la luz traqueal que está desplazada hacia la izquierda, seguramente porque hay una masa, que en este caso es de la tiroides, grande, parte en el cuello y parte en el mediastino anterior y superior, con entonces desplazamiento de... Nuevamente en una placa de tórax simple, fíjense el claro e importante desplazamiento de la tráquea, que está curvada en este caso hacia la derecha, por seguramente la presencia de una masa mediastinal, tal vez cervical también, seguramente el mediastino anterior y superior, que entre otras cosas puede ser, como es en este caso, un importante bocio, sobre todo intratorácico o bocio sumergido. Nuevamente una placa de tórax de frente. Fíjense que en la parte superior del mediastino y sobre todo hacia el lado derecho se ve una imagen de ensanchamiento, de bordes netos, curvos, con un leve desplazamiento traqueal. Parece verse también en el borde izquierdo del mediastino superior, seguramente por un bocio intratorácico. Recuerden que las masas anterior del tórax, anterior y superior, tienen la regla de las 4T: timoma, tiroides, teratomas y, como ustedes saben, la regla mnemotécnica, la última T es de terrible linfoma. Corte tomográfico axial. Fíjense, por delante se ve el esternón, por detrás la vértebra, en el medio se ve el callado de la aorta, la vena cava y por delante la presencia de un bocio retroesternal con calcificaciones en su interior. Fíjense una imagen de resonancia magnética que no es muy utilizada en patología tiroidea, pero en este caso, en un corte coronal de resonancia, se ve un agrandamiento bilateral a predominio izquierdo de la glándula tiroides, probablemente formado por varios nódulos. Sería un bocio multinodular bastante importante. Repito que la resonancia magnética no es un estudio
que habitualmente se necesite en patología tiroidea. Las manifestaciones clínicas por compresión de los bóceos intratorácicos se entienden repasando las relaciones anatómicas del compartimiento del mediastino anterior y superior. Fíjense en estos dos cortes tomográficos. El de la izquierda es un corte axial, donde se ve un bocio grande, redondeado, por detrás del esternón. Fíjense que ocupa prácticamente todo el mediastino anterior, medio y posterior, y cómo comprime y disminuye la luz de la tráquea, que ahí está señalada, y por detrás de la tráquea el esófago. A la derecha vemos la imagen de un corte coronal tomográfico de un bocio importante. Fíjense que está en el cuello y dentro del tórax, señalado ahí, una masa grande, lateralizado hacia la izquierda, con desplazamiento y compresión de la tráquea y de los vasos venosos brachiocefálicos. Nuevamente en un corte tomográfico, importante masa, en este caso tiroidea, mediastino anterior y superior. Fíjense la luz traqueal en el medio, cómo está comprimida desde ambos lados, dando lugar a lo que se llama tráquea en vaina de sable. En la valoración de las obstrucciones de la vía aérea, recuerden que aparte de las imágenes es muy importante el estudio funcional respiratorio, básicamente con la curva flujo-volumen, que nos puede mostrar, como se ve en este estudio, en la parte más de la derecha del estudio, cómo se ve una curva llamada en cajón, con, digamos, amputación de la fase inspiratoria y expiratoria, propias de la obstrucción fija intratorácica. Dentro de las etiologías de los bóceos, quiero mencionar algunas formas de tiroiditis. Fíjense que de inflamación de la glándula, tiroiditis, hay distintos tipos como se enumeran acá. Hay algunas que son más frecuentes que otras. Como ustedes saben, la tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis crónica linfocitaria, es autoinmune y es la causa más frecuente de hipotiroidismo en el adulto. La tiroiditis subaguda dolorosa o tiroiditis de Decker-Wein, tienen que recordarla porque su presentación es bastante frecuente, generalmente en gente joven. Se supone que es de etiología viral, aunque en realidad es desconocida, y se presenta como un agrandamiento agudo o subagudo de la tiroides doloroso. Cuando uno examina a estos pacientes, generalmente se ve y se palpa un bocio difuso, doloroso, a veces con importantes signos de flegosis, otras veces no tanto. Puede cursar en el periodo agudo con hipertiroidismo por aumento de la liberación de hormona tiroidea y generalmente después va al eutiroidismo, aunque algunos pacientes pueden evolucionar al hipotiroidismo. Te recalco esta entidad porque aparte de ser bastante frecuente, es fácilmente tratable en el periodo agudo y tiene como característica, si está causando hipertiroidismo, y hay que diferenciarla de una enfermedad de Graves, que también da un bocio leve a moderado, a veces con signos de inflamación en gente joven y con hipertiroidismo, se puede diferenciar, decía, con una captación de yodo. En la enfermedad de Graves, la glándula está ávida y ahí tiene una hipercaptación de yodo, mientras que en la tiroiditis, por el proceso inflamatorio, la captación de yodo por la glándula está bloqueada. En estas entidades, en la tiroiditis, no está aumentada la síntesis de hormona tiroidea, sino que está aumentada su liberación por el proceso inflamatorio. La tiroiditis aguda supurada, que figura por debajo de Decker-Wein, es bacteriana, aguda. Es muy rara, pero generalmente está provocada por el Staphylococcus aureus y da unas formas mucho más agudas, con mucha más flegosis y a veces con sepsis
que es bastante diferente a la subaguda de Decker-Vein. Lo que ocurre que algunas formas de tiroiditis subaguda de Decker-Vein son bastante agudas, con mucha flegosis, y se pueden prestar al diagnóstico diferencial. Hay varias drogas que inducen o pueden inducir tiroiditis, como la amiodarona, es la más frecuente por la frecuencia de su uso en cardiología. Y la última que figura ahí, la tiroiditis fibrosa o tiroiditis de Riedel, es mucho menos frecuente. Hay un reemplazo de la glándula tiroides por tejido fibroso, y en la actualidad se la considera una manifestación más de un grupo de enfermedades motivada por elevación de la inmunoglobulina tipo 4, la IgG4. En este cuadro, que integra las distintas formas de tiroiditis, vemos señaladas las principales características de cada una de ellas: la de Hashimoto, la tiroiditis no dolorosa, se llaman así, silentes o no dolorosas, porque se diferencian de la dolorosa subaguda, y estas silentes, o sea, no dolorosas, pueden presentarse en el posparto o en forma esporádica fuera de esa situación. La ya mencionada subaguda o de Decker-Vein, la supurada y la de Riedel. Fíjense, ahí están englobadas, no es necesario recordar todo, pero las diferencias entre las distintas causas, formas de tiroiditis. Fíjense lo que dice abajo de todo: la captación de yodo en 24 horas, que en la mayoría de las, por lo menos en las tiroiditis silentes y sobre todo en la tiroiditis subaguda dolorosa o de Decker-Vein, la captación de yodo es muy baja o está bloqueada, mientras que en la supurada, que repito que es muy rara, la de Riedel, que tampoco es frecuente, pueden ser normales. En la tiroiditis de Hashimoto depende del periodo evolutivo. Habitualmente, cuando ya está causando hipotiroidismo, la captación está baja, pero no tan baja como cuando está bloqueada por procesos inflamatorios. La eritrocementación, por supuesto, va a estar elevada en las formas más inflamatorias, que son la subaguda o de Decker-Vein, y en la muy rara tiroiditis supurada. Integrando las sistemáticas de estudio de los pacientes con bocio, bueno, por un lado tenemos que saber si el paciente es eutiroideo o no, solicitando el perfil tiroideo con la TSH y eventualmente la T3 y la T4. Los estudios de imágenes, generalmente la ecografía y la tomografía computada, con menos frecuencia la resonancia magnética. Es muy importante recordar lo que dice ahí, que cuando hacemos una tomografía para investigar la tiroides debe ser sin contraste iodado, porque el administrar contraste puede, digamos, empeorar un hipertiroidismo si el paciente es hipertiroideo, y si no puede bloquear la captación de yodo y dificultar la obtención después de imagen centellográfica o curva de captación de yodo, si ya lo hemos bloqueado la misma con un contraste iodado para hacer una tomografía. Bueno, y la ecografía y la punción con aguja fina lo vamos a detallar después, porque se utiliza sobre todo para el estudio de algunos nódulos tiroides. En cuanto al centellograma y la curva de captación, la mayor utilidad es definir el tamaño y la actividad de los nódulos tiroides. Los nódulos llamados calientes, como el que se ve en esa imagen centellográfica, que está hacia la derecha, son los que tienen avidez por captar el radioisótopo, que generalmente es yodo. Es útil también para el especialista en determinar qué pacientes van a ser candidatos a tratamiento con yodo radioactivo. Entonces, integrando con este algoritmo la evaluación del bocio en adultos y que no tenga síntomas obstructivos, uno debiera comenzar viendo si el paciente es eutiroideo, hipotiroideo o hipertiroideo. Y eso lo hacemos midiendo la tirotrofina.
Si tenemos una tirotrofina elevada, medimos entonces la T4 libre. Ahí diagnosticaremos si estamos ante un hipotiroidismo subclínico, en el caso que esta última sea normal, o si la T4 está baja, estamos frente a un hipotiroidismo manifiesto. Medimos los anticuerpos antiperoxidasa. Si estos son positivos, hacemos diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. Usamos eventualmente una ecografía tiroidea a ver si hay o no hay nódulos que eventualmente deban ser punzados. En el caso que los anti-TPO sean negativos, puede ser una tiroiditis de Hashimoto sin anticuerpos o otras causas de hipotiroidismo como enfermedades infiltrativas, y nuevamente la ecografía nos va a ayudar a continuar la evolución. Si estamos ante un paciente entonces con bocio difuso o nodular que tiene TSH normal, también le medimos los anticuerpos antiperoxidasa, que si son positivos haremos diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto, por el momento eutiroidea. Y si son negativos, nos fijaremos con la ecografía tiroidea si hay nódulos, un bocio multinodular, o si no hay nódulos, y veremos si tenemos que recurrir a una punción o no. Y en el extremo derecho vemos que si la TSH está baja, ya estamos sospechando que el paciente tiene hipertiroidismo, medimos T4 y T3, porque recuerden que hay un porcentaje bajo, pero existe, de hipertiroidismo con T4 normal y T3 elevada. Si ambas están normales, hacemos diagnóstico de hipertiroidismo subclínico. Si ambas están elevadas, hacemos diagnóstico de hipertiroidismo con bocio tóxico. Y ahí tenemos que determinar la etiología, si es una enfermedad de Graves o si es un bocio multinodular. Medimos los anticuerpos antirreceptor de TSH o TRAb, obtenemos un centellograma tiroides y una captación, y vemos la ecografía con evaluación de la vascularización de la tiroides. Acá les muestro otro algoritmo más simplificado, diagnóstico diferencial del bocio, con, por supuesto, las manifestaciones clínicas, la TSH y los anticuerpos. 3 ramas: eutiroidismo, anticuerpos negativos, puede ser un bocio simple, un bocio endémico. Hipertiroidismo con anticuerpos positivos o negativos según sea el caso, enfermedad de Graves, bocio nodular tóxico, algunas formas de tiroiditis. Y bocio con hipotiroidismo con anticuerpos positivos o negativos según sea el caso, tiroiditis de Hashimoto, que es lo más probable, o, por ejemplo, hipotiroidismo secundario a algunas drogas. Vamos a pasar ahora a analizar los nódulos tiroides. Comenzamos con algunos datos epidemiológicos. Fíjense, el nódulo tiroideo es un hallazgo muy frecuente. Según el estudio Framingham, se encontraron nódulos clínicamente significativos en un poco más del 6% de las mujeres y en el 1.6% de los hombres de 30 a 59 años. Aunque se consideró que en este estudio la incidencia estaba subestimada. La prevalencia de los nódulos guarda estrecha relación con la ingesta de yodo y con la edad. Esto último es, a más edad, más posibilidad de tener nódulos tiroides. Lo más importante de los nódulos tiroides es que luego de su detección es establecer si se trata o no de un cáncer de tiroides. Pero hay que tener en cuenta que la enorme mayoría de los nódulos tiroides no son cáncer. Solamente el 5%, 6% como mucho, nódulos tiroides son neoplásicos. La enorme mayoría son nódulos benignos. Acá ven una serie de estudios en distintos lugares que han evaluado la prevalencia de nódulos tiroideos palpables. Fíjense los números de prevalencia ahí en rojo: 4%, 3%, 5%. Hay un estudio hecho en el Hospital de Clínicas, año 2001, 3.7%,
y uno segundo más reciente, en 2015, también Hospital de Clínicas, 4,5%. La posibilidad de que un nódulo tiroideo sea palpable, por supuesto, depende de la experiencia del examinador, de las características del cuello y del tamaño del nódulo. En general, si son muy pequeños, los nódulos no son palpables. Los nódulos de más de 2-3 centímetros habitualmente pueden detectarse con la exploración clínica. Es muy frecuente encontrar nódulos tiroideos en forma incidental, lo que se denomina incidentaloma tiroideo. Ya hablamos recién de los porcentajes de encontrar nódulos palpando el cuello. Fíjense que ecográficamente se encuentran en el 13% de los pacientes a los cuales se le hace un ecodoppler de las carótidas, o sea, no se está buscando específicamente la glándula tiroides. Por tomografía o resonancia, 10 a 17%. Y allí, como veremos después, hay signos sugestivos en las imágenes de que puedan ser nódulos malignos. Y por tomografía computada con tomografía por emisión de positrones, o sea PET-TC, fíjense, 2,5 a 4%. La cuarta parte de ellos, ahí sí pueden ser malignos, como se muestra en la imagen, la fotografía que adjunta esta diapositiva. Entonces, las formas de presentación del nódulo tiroideo puede ser porque el paciente se lo haya descubierto él mismo o alguien se lo haya señalado, se lo haya palpado, el autodescubrimiento, detectado en un examen clínico por el médico, cuando el paciente consulta por otros motivos, o ser un hallazgo por estudios de imágenes efectuados por otros motivos. Desde ya les voy diciendo que no está indicada la búsqueda como rastreo, como screening, sin ningún antecedente significativo y sin ninguna manifestación clínica, en el examen clínico general la búsqueda de nódulos tiroideos. Porque, como les dije, es bastante frecuente ese hallazgo. La enorme mayoría son nódulos benignos, quistes simples, quistes coloides, y no está indicado sobrediagnosticar los nódulos tiroides. Fíjense este dato también epidemiológico. Nódulos palpables como hallazgo clínico, 3,2 a 5,1%. Recuerden las series que les mostré. Como hallazgo ecográfico en ecografías de cuello, lo que dice NE, nódulo ecográfico, 20 a 40%. Y fíjense, hallazgo histopatológico, NA, y estos son estudios de autopsia. En autopsias, pacientes fallecidos por cualquier motivo, la posibilidad de encontrar un nódulo tiroideo en la necropsia llega hasta el 60%. Nódulos que si hubieran sido diagnosticados en vida, probablemente hubieran motivado estudios y preocupaciones innecesarias. Las causas y la etiología de los nódulos tiroideos son múltiples. Las dividimos en benignos y malignos. Recuerden que la enorme mayoría, 95% de los nódulos tiroideos, son benignos. Bueno, ahí dentro de las causas benignas tenemos unas cuantas. La mayoría son adenomas foliculares o quistes coloides, aunque como ven hay otras causas. Dentro de los malignos, bueno, tenemos el carcinoma papilar, el folicular, el medular, el anaplásico. Puede haber metástasis en la tiroides y puede haber también linfomas o sarcomas. En el caso de los linfomas tiroideos tienen una presentación muy característica, que es un bocio difuso en general de muy rápido crecimiento. Pero atención, hay algunos factores de riesgo que hacen más probable que un nódulo tiroideo pueda ser un nódulo maligno. Fíjense, uno es la edad. En los niños, la posibilidad que un nódulo corresponda a un cáncer es el doble que en un adulto. Recuerden, como dijimos al principio, que la presencia de nódulos aumenta con la edad y son infrecuentes en la niñez. Por eso hay que tener más cuidado con los niños. En cuanto al género, el sexo, es más probable que un nódulo tiroideo sea un cáncer de tiroides en el hombre que en la mujer. Fíjense, ahí pasa a ser el 8% en lugar del 4 o 5%.
Los pacientes que han tenido historias de irradiación por distintos tipos de tratamiento radiante en cabeza y cuello se asocian con una mayor incidencia de nódulos tiroides, tanto benignos como malignos, pero el antecedente de radioterapia se considera un factor de riesgo. Lo mismo que la historia familiar de cáncer de tiroides, sobre todo en familiares de primer grado. Un concepto que hay que recordar, que a veces no se tiene en cuenta, que desde el punto de vista del riesgo de malignidad de un nódulo tiroideo es similar si se trata de un nódulo único o si se trata de un bocio multinodular. Similar en el sentido, una vez más les digo, que es muy baja, pero no es correcto decir que si el paciente tiene un bocio multinodular, seguro es no neoplásico. Es el mismo porcentaje que en los que tienen nódulo único. Una vez que se detectó un nódulo tiroideo o varios nódulos tiroideos, ya sea en forma incidental o por síntomas, bueno, hay que analizar, por supuesto, clínicamente en qué circunstancias encontramos ese nódulo. La anamnesis nos va a dar elementos importantes como la presencia de factores de riesgo para cáncer, las manifestaciones clínicas, si tiene ese nódulo, por ejemplo, de crecimiento rápido o con compresión de estructuras anatómicas adyacentes, si el paciente tiene manifestaciones clínicas o antecedentes de hipo o hipertiroidismo, y por ejemplo las alteraciones de la voz ronca, la disfagia o la disnea pueden estar indicando manifestaciones compresivas del nódulo tiroideo. Y desde el punto de vista del examen físico, detectaremos si es un nódulo único o hay un bocio difuso o multinodular. La sensibilidad, o sea, si el nódulo o la tiroides, el bocio en general, es doloroso o no es doloroso. La movilidad, o sea, si es un nódulo móvil, asciende con la deglución como el resto de la tiroides, o si está fijo a estructuras vecinas. Y muy importante, la búsqueda de adenopatías locorregionales que aumentan la posibilidad de que se trate de una neoplasia. Bueno, vamos a ver algunas características semiológicas de un nódulo tiroideo. Fíjense en la foto de la paciente. Bueno, ahí es evidente que hay una masa protruyente medial, algo lateralizada a la derecha, que seguramente si hacemos deglutir a la paciente va a ascender con la deglución. Fíjense en la representación en el dibujo de la presencia de ese nódulo ubicado en el lóbulo tiroideo derecho. Fíjense en estas dos imágenes. La foto de la izquierda, evidentemente una paciente añosa, con una masa importante que ocupa casi todo el lado izquierdo del cuello. Por supuesto que con la inspección, incluso con la palpación, tal vez no podamos determinar que esto se trata de un agrandamiento tiroideo, un nódulo grande o una masa de la tiroides o un bocio multinodular. Por supuesto que la semiología nos va a dar datos orientadores, pero tendremos que completar el estudio para ver de qué se trata esta masa en el cuello. Fíjense en la foto de la derecha, una imagen de perfil, también una evidente protrusión en la parte anterior del cuello, que puede ser o no la tiroides, un tumor de tiroides, un nódulo grande benigno o un bocio difuso. En ambos casos, seguramente la maniobra de la deglución nos va a orientar a la filiación tiroidea porque se vería claramente el ascenso de estas masas con la deglución, salvo, por supuesto, que estemos hablando de etiologías malignas y que todo esto esté ya muy fijo a los planos anatómicos circundantes. Otras imágenes, fíjense la de la izquierda, un bocio, pero evidentemente a predominio del lóbulo izquierdo, tal vez del istmo también. El lóbulo derecho parece estar más libre.
no se ve claramente en la foto de la izquierda que esté compuesto por distintos nódulos, como sí se ve en el grosero, importante, enorme bocio de la foto de la derecha, que parece estar constituido por varias formaciones nodulares de distintos tamaños. Tanto en el estudio de los bocios en general como de los nódulos tiroides es muy útil los ultrasonidos, o sea, la ecografía. Las utilidades son, por ejemplo, controlar el volumen nodular en respuesta a distintos tratamientos, descartar una situación que no es frecuente, pero puede darse, la hemiagenesia tiroidea, o sea que el paciente tenga un solo lóbulo tiroideo de nacimiento y ese lóbulo esté más grande y parezca ser un bocio de un solo lado o de un nódulo. La ecografía además es muy útil para, como vamos a ver de acá a poco, para guiar y facilitar la ejecución de la punción con aguja fina. La ecografía identifica lesiones remanentes en el lecho cuando el paciente ha sido operado. Es muy importante para identificar adenopatías que puedan sugerir malignidad, para demostrar la multinodularidad, cuando nosotros palpamos un nódulo pero hacemos una ecografía y vemos que en realidad hay más de uno, y establecer las características específicas del o de los nódulos que veremos seguidamente. Estas características ecográficas de los nódulos tiroides son unas cuantas y que deben ser evaluadas por un ecografista experimentado. La ecogenicidad, si son hipoecogénicos o hiperecogénicos, la estructura, la forma, si tienen lo que se llama halo periférico que rodea a sus bordes, ya vamos a ver la importancia de esto, si hay o no hay y qué patrón tiene en el caso que las haya calcificaciones, el tamaño que tiene el nódulo y el control del tamaño cuando se hace evolutivamente, la ecogenicidad del parénquima adyacente al nódulo, si es homogéneo o heterogéneo, si estamos ante un nódulo único, o sea, simple o múltiple, y como ya hemos mencionado, muy importante, la presencia de ausencia de adenopatías cervicales sospechosas. Como hemos dicho, una de las causas más frecuentes de nódulos tiroides son los quistes simples. Representan alrededor del 20-25% de los nódulos. Hay neoplasias tiroideas quísticas, pero cuando se trata de un carcinoma, en su forma quística, suele tener ecográficamente mamelones de zonas sólidas internas. Cuando el quiste es puro, o sea, no tiene zonas sólidas, muy raramente es excepcional que corresponda a un cáncer de la tiroides. La otra causa muy frecuente de nódulos tiroides benignos son los adenomas, como ya hemos mencionado. Fíjense que una de las características ecográficas de los adenomas, que pueden tener distintos tamaños, es lo que hemos mencionado como el halo. Fíjense ahí en la imagen ecográfica, está delimitado el nódulo y hay una zona hiperecogénica alrededor, la parte oscurita que está señalada, que es el halo. En general los adenomas tienen un halo completo, o sea, en toda su circunferencia. Y puede haber, como se ve acá, un refuerzo de la ecogenicidad en la parte posterior. Esta sería para un ecografista la imagen bastante típica de un adenoma. Por otro lado, hay características ecográficas que sugieren que el nódulo pueda ser maligno. Por ejemplo, los nódulos hipoecoicos que no tienen ese refuerzo posterior es un signo de bastante posibilidad de neoplasia. Que tenga los bordes irregulares y poco definidos, que el halo sea incompleto, irregular, engrosado, que haya microcalcificaciones, que haya flujo, evaluado por el ecodoppler, flujo sanguíneo, tanto interno como externo, habla de hipervascularización, y por supuesto que se encuentren metástasis o probables metástasis ganglionares o a estructuras adyacentes. Todos estos elementos sugieren malignidad y la necesidad de estudios
citológicos. Entonces, con el patrón ecográfico se puede estimar el riesgo de malignidad. No se puede hacer diagnóstico certero de nódulo maligno. Fíjense que se dividen, según las características ecográficas, en nódulos altamente sospechosos, que son los que hemos mencionado. Fíjense las características ecográficas que figuran allí. En ese caso el riesgo estimado de malignidad es mayor al 70-90% y en general se considera que deben ser biopsiados, particularmente los que tienen 1 o más de 1 centímetro. Acá tenemos dos ejemplos de imágenes ecográficas de nódulos que entran en esta categoría que hemos mencionado de altamente sospechosos. Fíjense a la izquierda, se ven microcalcificaciones, más bordes irregulares, más alteración de la forma. En la foto de la derecha se ve hipoecogenicidad, más bordes irregulares, más alteración de la forma. Todas características que sugieren sospecha de malignidad. Siguiendo con esta clasificación, digamos, ecográfica que estima el riesgo de malignidad, hay nódulos que tienen sospecha intermedia. Fíjense que son nódulos sólidos, hipoecoicos, con márgenes lisos, sin microcalcificaciones, que puedan tener extensión extratiroidea. Y fíjense esto, o la forma más alta que ancha, esta forma, que sea más alto que ancho el nódulo, es más frecuente en los nódulos neoplásicos que en los quistes o en los adenomas. En estos casos de sospecha intermedia, el riesgo estimado de malignidad es mucho más bajo, 10-20%, pero mucho más alto que el 4 o 5% de malignidad de todos los nódulos tiroides, y también en general, si tienen más de 1 centímetro, se considera la punción biopsia. Los nódulos de baja sospecha de malignidad, fíjense las características que son isoecoicos o hiperecoicos sólidos o parcialmente quísticos, pero que no tienen microcalcificaciones, no tienen márgenes irregulares y no es más alto que ancho y no tiene extensión extratiroidea. Ahí el riesgo baja a 5 o 10% y en general se recomienda la biopsia cuando tienen más de 1,5 centímetros. Y los quedan los de muy baja sospecha. Fíjense que los que no tienen ninguna característica ecográfica que describen a los nódulos de baja, intermedia o alta sospecha. Estos tienen un riesgo estimado de malignidad en menos del 3% y solamente se considera la biopsia si tienen más de 2 centímetros. Y los nódulos que claramente son benignos, que como dijimos son los puramente quísticos, que no tienen nada de componente sólido ni ninguna otra característica, el riesgo estimado de malignidad es menos del 1% y no se biopsia. Fíjense que de todos los nódulos dijimos que alrededor del 5%, 4 o 5% pueden ser malignos, de los nódulos detectados ecográficamente o palpatoriamente o por otros métodos. Pero ya cuando le agregamos estas características ecográficas, de muy baja sospecha o de claramente benignos, ese porcentaje bajo de posibilidad maligna baja aún más, al menos del 3 o menos del 1%. El otro estudio útil en el diagnóstico diferencial de los nódulos tiroides y también en la evaluación de los bocios es el centellograma. El centellograma permite evaluar la dinámica del metabolismo intratiroideo del yodo desde el punto de vista funcional. Se puede hacer con distintos isótopos de yodo, como el yodo 123 o el yodo 131, pero también se puede hacer con tecnecio 99. Los nódulos se dividen en nódulos fríos, que son no funcionantes, que no captan yodo, que pueden ser malignos y casi siempre requieren la punción, aspiración con aguja fina. En cambio, los nódulos autónomos o calientes constituyen, o sea, tienen hipermetabolismo, avidez por el yodo, constituyen el 5 a 10% de los nódulos palpables y muy rara vez tienen o constituyen un cáncer. Fíjense, 0,2 al 0,5%. O sea, los nódulos calientes
en general dan un cuadro de hipertiroidismo, adenomas tóxicos, únicos o múltiples. No es cierto decir que seguro no es un cáncer porque es funcionante, pero la posibilidad es muy. Fíjense estas imágenes centellográficas hechas con yodo. La imagen de la izquierda, toda una zona de la tiroides que capta todo el yodo que se le administró. Eso es un nódulo caliente, pero tiene tanta avidez de captación que el resto de la glándula no capta absolutamente nada. Lo único que se ve es el nódulo captante. Por eso se llama nódulo caliente con inhibición. Esto es casi seguro un nódulo hiperfuncionante causante de hipertiroidismo. Será subclínico o será clínicamente manifiesto. Eso depende de la clínica y de los estudios hormonales. Fíjense en la imagen de la derecha. Ahí se llega a ver los lóbulos tiroideos, pero en el lóbulo izquierdo, que está agrandado, se ve una zona bastante grande dentro de ese lóbulo que no capta. Eso es un nódulo frío. El resto de la glándula capta normalmente. Es habitual que los lóbulos tiroideos sean asimétricos en el centellograma, pero hay un lóbulo que en su interior tiene una parte que no capta el yodo, y eso es un nódulo frío que tiene más posibilidades de ser neoplásico. Pero hay que complementarlo con la ecografía, porque imagínense que esto sea un quiste simple, también va a ser un nódulo frío. El quiste no va a captar yodo, pero ecográficamente, si es puramente quístico, difícilmente, por más que sea frío en el centellograma, sea una neoplasia. En los últimos años se ha agregado la tomografía por emisión de positrones combinada con la tomografía computada, el PET-TC. En general, PET-TC no se utiliza, como hemos dicho, específicamente para el estudio de la tiroides, pero puede ocurrir que haciendo un PET-TC por otros motivos, en otro tipo de enfermedades, se encuentre también un incidentaloma tiroideo. Y allí sí, como hemos dicho antes, si hay una captación metabólica significativa, como se ve en este estudio, del lado izquierdo, la imagen del SPECT, o sea, la imagen cruda que se obtiene en cámara gamma, señalado por la flecha en el lóbulo derecho de la tiroides. Fíjense la superposición con la tomografía computada a la derecha arriba, el nódulo hipermetabólico en el lóbulo izquierdo de la tiroides y la correspondiente imagen ecográfica, en este caso de un carcinoma papilar de la tiroides. Con la mayor cantidad de PET-TC que se piden por otros motivos, se va a encontrar con más frecuencia los incidentalomas tiroideos. Pero ya la información que da el PET-TC en cuanto al hipermetabolismo empieza a discriminar si puede o no tratarse de una neoplasia. En definitiva, cuando uno quiere saber si un nódulo tiroideo detectado de alguna de las formas que hemos mencionado es maligno o no, el estudio indicado, y que es sencillo, como veremos, se puede hacer en el consultorio, no tiene prácticamente complicaciones, es la punción con aguja fina. Como ustedes ven acá, es el método de mayor valor para el diagnóstico etiológico de un nódulo tiroideo. Claro, requiere de la experiencia del operador y sobre todo también que el material obtenido sea observado por un citopatólogo que tenga experiencia en patología tiroidea. Fíjense que tiene una sensibilidad del 97%, una tasa de falsos negativos menor o igual al 4% y una tasa de falsos positivos menor o igual al 2%. O sea, no es un método absolutamente infalible, pero es un método con una importante sensibilidad y especificidad. En este cuadro, tomado del UpToDate en su última versión, no hace falta que recuerden todo, pero fíjense, nuevamente
vemos el patrón ecográfico: alta sospecha, sospecha intermedia, sospecha baja, sospecha muy baja y nódulos benignos, la posibilidad estimada de malignidad y las recomendaciones si hacer o no una punción con aguja fina. Acá, como está en inglés, es lo que ponen como FNA, que como dijimos antes, en los nódulos de alta sospecha y de sospecha intermedia, la recomendación es punzarlos si tienen al menos 1 centímetro o más. En los de baja sospecha si tienen más de 1,5 centímetros, en los de muy baja sospecha si tienen más de 2 centímetros, y en los nódulos claramente benignos en general no está indicada la punción. Fíjense cómo se hace la punción con una aguja fina. Da mucha impresión verlo, muy dramático que a una persona le pinchen el cuello. Acá fíjense que hay 2 operadores. El operador que se ubica atrás fija la zona a punzar que se marca previamente, en este caso sin ayuda ecográfica, y lo que obtiene el operador es una punción para examen citológico, no es una punción biopsia, no se obtiene tejido, se obtienen células. Se mejora todavía más el rendimiento de este procedimiento cuando la punción se hace bajo guía ecográfica. Fíjense, ahí está el transductor ecográfico y la aguja que punza. Actualmente es el procedimiento de elección. Es de regla si el nódulo es no palpable o difícilmente palpable. En los nódulos pequeños, pero que tienen mucha sospecha de malignidad, cuando ya se hizo una punción con aguja fina sin guía ecográfica y no se obtuvo material apto para diagnóstico, cuando el nódulo es quístico y que por algún motivo se decide punzar, y cuando hay adenomegalias. Repito que este procedimiento prácticamente no le duele a los pacientes, se hace con anestesia local, no tiene complicaciones, por supuesto tiene que tener experiencia del operador, y no se necesita anestesia general, no se necesita quirófano. Los endocrinólogos o a veces los cirujanos de cuello lo hacen en los consultorios externos sin ningún problema. Ahora bien, además de obtener el material adecuadamente, cuando el citólogo o el anatomopatólogo lo observa, puede decir que el material es no diagnóstico, o sea, lo que se obtuvo no alcanza, no hay células o son muy pocas para efectuar un diagnóstico preciso. Puede decir que es benigno, ahí la tasa de malignidad, o sea que sea un falso negativo del diagnóstico citológico, es muy bajita, menos del 1%. Puede decir que es una lesión folicular, o también le llaman atipía de significado indeterminado, ahí la tasa de malignidad es 5 a 10%. Puede decir que es una lesión folicular, donde la tasa ya es mayor, 20 a 30%. Puede decir que es sospechoso de malignidad, fíjense ahí, 50 a 75% de tasa de malignidad, o puede afirmar que ve células malignas, 98-100% de especificidad para el diagnóstico de cáncer. Por supuesto, de acuerdo a cada una de estas categorías, el especialista verá la conducta a seguir. Esta forma de informar es lo que se conoce en citología como el sistema de Bethesda. Fíjense que es acá un poco más completo lo que acabamos de decir. La forma de que el citólogo informa el extendido citológico, el riesgo estimado de malignidad por el sistema Bethesda y el riesgo real de malignidad, es lo que agregamos en este cuadro, cuando el nódulo se termina extirpando quirúrgicamente. Fíjense, por supuesto, que llega al 99% cuando ya la citología entraba en criterio diagnóstico de maligno. Entonces, integrando lo que hemos dicho, fíjense, ante un nódulo tiroideo incidental, necesitamos, por supuesto, primero la evaluación clínica, la valoración ecográfica, con los datos que hemos mencionado, y
la necesidad o no de la punción con aguja fina, preferentemente ecoguiada. Fíjense que en este algoritmo, ahí abajo a la izquierda, se indica PAF ecoguiada en nódulos mayores de 5 milímetros, o sea, medio centímetro. Algunos expertos, cuando el nódulo, aún siendo menor de 1 centímetro, tiene signos muy sospechosos por la historia y por la ecografía, eventualmente el centellograma, indican la punción ecoguiada. En la mayoría de las recomendaciones, como ya lo hemos dicho, se hace con los nódulos más de 10 milímetros. Y si no entran en estas categorías, nódulos menos de 10 milímetros, o sea, de 1 centímetro, sin factores de riesgo, solamente se indica eventualmente control. Hasta aquí entonces en esta clase hemos revisado las técnicas de exploración semiológica de la tiroides, hemos revisado el tema de los bocios y de los nódulos tiroideos. Todas estas son, como ya hemos mencionado, situaciones muy frecuentes en la práctica. Y fíjense como dato histórico, hay muchos registros pictóricos, acá les estoy mostrando uno de ellos, que se publicó en una revista médica bastante recientemente, donde se señala en una pintura de Raffaello Sanzio, que está en los Museos Vaticanos de Roma, fíjense a una persona que tiene claramente un bocio bastante importante y que el pintor lo registró claramente. Está la imagen de la pintura en general, donde no es tan evidente el muchacho este con bocio, y la ampliación de esa parte con este señor señalando y los demás observando al joven que tiene bocio. Muchas gracias.